El British Council es la organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas. Favorecemos el conocimiento y el entendimiento entre los habitantes del Reino Unido y de otros países. Esto redunda en beneficio de todos, ya que transformamos las vidas de los ciudadanos, creando oportunidades, estableciendo vínculos y generando confianza mutua. Colaboramos con más de 100 países en el campo del arte y la cultura, la lengua inglesa, la educación y la sociedad civil. Cada año entramos en contacto cara a cara con más de 20 millones de personas y de forma virtual con más de 500 millones. Fundado en 1934 y reconocido jurídicamente por la cédula real, el British Council es un organismo semiautónomo británico y una organización sin ánimo de lucro. Nuestro trabajo se enfoca en establecer relaciones significativas, duraderas y respetuosas en diversas culturas. No podríamos hacerlo sin comprometernos con la equidad, diversidad e inclusión. Nuestro compromiso es asegurar que no se produzca ninguna discriminación injustificada en la contratación, retención, formación y desarrollo del personal. Entre muchas otras cosas, nos comprometemos a abordar la discriminación injustificada contra las personas con discapacidad y a promover su inclusión en la vida pública. Reconocemos que las personas con discapacidad, incluidas aquellas con diferencias específicas de aprendizaje y trastornos de salud mental, no están necesariamente incapacitadas por sus propios impedimentos o habilidades, sino a través de actitudes sociales comunes y barreras físicas y actitudinales que resultan en la marginación y la falta de acceso plena a los derechos humanos. Aspiramos a abordar esto identificando y eliminando conscientemente dichas barreras, haciendo ajustes razonables y promoviendo el modelo social de la discapacidad. Este video es el resultado de un intercambio colaborativo entre el British Council y el Banco Hipotecario, una institución bancaria en Argentina, que comparte con nosotros, a través del testimonio de Lourdes Vidale, una de sus empleadas, su experiencia de inclusión en el lugar de trabajo. Este es un esfuerzo conjunto para promover la inclusión de personas con discapacidad en el lugar de trabajo y fortalecer nuestras políticas y prácticas en todos los países de la región. Mi nombre es Lourdes Vidale, vivo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Tengo 32 años y soy psicóloga. Mi objetivo es contarles sobre el ingreso al hipotecario de orientador y sobre el desarrollo del programa de inclusión que hemos hecho en el banco llamado Un Lugar para Todos. Nací con microdata, sin formación de paladar y con la atresia de esófago, lo que implica estar mal conectados la parte respiratoria y digestiva. Desde que nací hasta la fecha tuve alrededor de 20 cirugías. Una vez pierde la cuenta. Sé que la primera fue a las 23 horas de haber nacido y que la última fue hace un año. Me crearon médicos de excelencia. Acá en Buenos Aires o en México, incluso médicos en Portugal. Me dieron una ferviente apasionada del diseño. Por eso, aparte de estudiar psicología, empecé a estudiar diseño de inventaria en el Instituto EMA. Me encanta escribir sobre situaciones actuales, cosas contemporáneas, sobre el orden de la mujer y a veces dejar que las palabras surjan y dárselas al universo. Me encanta viajar, eso me ayudó un montón a conocer otras culturas, conocer cómo afecta al otro, al distinto, en su manera singular. Digo lo que pienso y lo que siento, aunque más de una ocasión me trajo problemas. Soy vegetariana hace un montón de años porque amo a los animales y también intento colaborar con mi granito de arena en ayudar a preservar el planeta y frenar el cambio climático. Se podría decir que lo que más me identifica es creer que es posible un mundo mejor y hacer lo posible para poder lograrlo. Como diría Solena, soy la soñadora. Y eso me decía contándoles cómo empecé la búsqueda laboral. Yendo al Ministerio de Trabajo acá en Argentina
Alejandro Isabel. En ese momento, incluso ahora, te piden que vayas presencialmente. Para mí, esto dificulta a las personas con movilidad reducida. Tiempo después, recibí el llamado de una empresa de personal de reclutamiento muy reconocida acá en Argentina y había recibido mi currículum a través del ministerio. Para pedirme que participe en un taller, en el cual nos iban a enseñar cómo era el proceso de selección y también a bajar las ansiedades lógicas. Lo que más me llamó la atención de este encuentro es que había personas con discapacidad que intentaron ocultarlo, intentaron ocultar su discapacidad. En mi enseñanza, en mi formación, siempre el lema fue mejorar la calidad de vida y aceptar, buscar alternativas para salir adelante. Aunque hubo días de crisis. Recuerdo que en una oportunidad mis papás me dijeron: la opción es ir a vivir al Medio Oriente, poner un velo y de esta manera ocultarnos el problema. Me dijeron: o querés ocultarlo o querés tener la frente en alto y salir adelante. Y acá estoy, contándoles mi historia personal, sin cubrirme en la República Argentina y compartiendo con ustedes mis testimonios. Y ahora, dentro de poco, mi experiencia laboral en el programa de inclusión con personas con discapacidad. En uno de estos procesos de selección resulté seleccionada en el C al rol hipotecario, o analista de recursos humanos, haciendo áreas de soporte para todas las áreas de recursos humanos. El día antes de ingresar, recuerdo que estaba muy nerviosa, preguntándome si verdaderamente iba a poder trabajar como cualquier otra persona. El día que ingresé a la oficina, lo que más me llamó la atención era que no tenía un teléfono. Yo les pregunté cuál era el motivo y me contestaron que como yo tenía una problemática en la comunicación, consideraron que era lo mejor tener una gestión vía mail. Para mí fue extraño, porque hago mucho esfuerzo en exagerar la modulación cuando hablo por teléfono. Lo cierto es que cuando uno tiene cierto grado de discapacidad, intenta adaptarse al medio y buscar puntos de enlace para conectarse con la otra persona. Parque Hipotecario, donde actualmente trabajo, es una entidad bancaria con 132 años de historia. Tradicionalmente, siempre fue un banco monoproducto, donde solo otorgaba préstamos hipotecarios. En el 2004 cambia su estrategia y se diversifica, volviéndose más competitivo en el mercado. Hoy es un banco de capitales mixtos, públicos y privados, siendo IRSA un grupo empresario inmobiliario argentino el socio mayoritario en la parte privada. En el año 2010, la alta dirección decidió realizar un programa de inclusión laboral de personas con discapacidad. Ante esta solicitud, buscamos aliados estratégicos en el mercado que nos ayuden a esta clase de iniciativas. Una consultora muy reconocida en el mercado fue la que nos facilitó la gestión con su expertise y su base de candidatos, con los requisitos que nosotros estábamos interesados en conocer. El siguiente paso fue invitar a los líderes del banco a una charla donde le contábamos cuáles eran las bases del programa, cuál era el proceso y cuáles eran las áreas y perfiles que desde recursos humanos considerábamos idóneas. Desde la Organización Mundial de la Salud se considera que la discapacidad es toda limitación en la actividad y restricción en la participación, originada en la interacción entre las personas con una
condición de salud y los factores contextuales. Las mismas pueden ser físicas, sensoriales, intelectuales, viscerales, múltiples o esas invisibles producto de las enfermedades de salud mental. En Argentina contamos con un certificado de discapacidad que puede ser permanente o con fecha de vigencia. Como beneficio nos permite acceder al transporte público de manera gratuita, sacar un auto sin impuestos, entre otros. Pero al mismo tiempo es una etiqueta más para identificarnos. Y eso también estigmatiza a la persona en lo que siente que cree que puede lograr. La estrategia del programa Un lugar para todos era poder generar a candidatos con discapacidad que pudieran ocupar vacantes genuinas en la organización en posiciones iniciales para las áreas de soporte. Previo al ingreso se charlaba con el equipo para que iba a decidir el candidato para contarles sobre su discapacidad y también para conversar cuáles eran los retos en la persona ella o podría tener. Por último, se realizaba un seguimiento mensual con la persona y trimestral con el equipo. Dentro de recursos humanos hay una persona asignada que facilitar la gestión y el diálogo entre ambos grupos. En cada instancia del proceso, a nosotros como organización nos ayudó a saber qué cosas teníamos que seguir focalizándonos tanto con el equipo, con el programa y con los líderes de la organización. En cualquier proceso de selección se necesita entender el perfil del candidato, el perfil a cargo y anticiparse ante cualquier brecha o dificultades que le pueden surgir. En el caso de una persona con discapacidad es exactamente igual, con la diferencia de que uno ya conoce cuáles son sus posibles retos y cómo debe afrontarlos. Y la realidad en cada situación es focalizarse en mejorar su calidad de vida. Este pensamiento empodera y permite que seamos más exitosos en nuestro desarrollo. Aprendimos en nuestro proceso de selección a preguntar en cada instancia cuáles las necesidades que tenía el candidato, desde el espacio de trabajo, utilitario u objetos en su escritorio, como un teléfono, e incluso saber cuál era la pantalla necesaria, hasta cuál era la altura necesaria de una mesa para que una persona con movilidad reducida pudiera trabajar libremente. Desde mi experiencia puedo sugerir que siempre se los involucre, preguntándoles qué necesitan para poder desarrollar sus actividades normalmente y hacer partícipe de esto también a su equipo de trabajo. A veces ocurre que la persona ingresa no se adapta al ambiente o no posee los skills necesarios para la posición. Y en estas circunstancias, lo mejor es conversar y entender que la continuidad laboral no es posible. En nuestro proceso, cada instancia nos permitió el diálogo y la confianza para poder conversar y entender cuáles eran el mejor camino para la continuidad. Hoy ha comprobado que las nuevas generaciones buscan en un propósito, generar un impacto en el mundo desde esta inclusión. Somos personas con capacidades diferentes, lo que no significa que estamos inhibidos para trabajar. Los programas de inclusión permiten demostrar igualdad de oportunidades para el talento y el potencial.
Sabemos en la Argentina, en el ámbito laboral en general, existen barreras de todo tipo que limitan nuestra participación. Para cambiar los paradigmas y prejuicios, es importante que, como organizaciones, podamos promover espacios abiertos y accesibles, que favorezcan el aprendizaje mutuo en equipo, que no favorezcan el aislamiento, donde se brinden oportunidades para la meritocracia, donde el talento y la experiencia de los individuos sean los protagonistas, donde se pueda reconocer y se pueda aceptar a la persona como parte de la organización. Y esa es la clave del desarrollo profesional y del futuro de la empresa. Hay que saber vencer los prejuicios, tanto los propios como los de la sociedad. Poder tener la confianza y convicción en uno mismo, en que existe un desarrollo profesional posible. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Es un ejercicio diario, con un mantra, a donde hay que poner la actitud a cada parte de tu ser, para salir a demostrar que vales. Eso es mucho más si tan solo te permitís dar este paso, confiar en vos mismo. Mi sugerencia como analista de recursos humanos es crear un ambiente inclusivo y conocer cuál es la posición en la cual parten. Para mí es el camino más fácil para iniciar este proceso. A tener sobre todo empatía y conciencia de que somos personas que atravesamos retos, pero tenemos las habilidades para poder desempeñarnos. Es necesario anticiparse a las necesidades de la persona para poder hacer ameno el proceso de inducción y de interacción en el equipo. Esto es lo que nosotros hoy en día hacemos con el IA. Los humanos acaba el reto, donde el jefe del sector notifica al equipo quién es la persona que ingresa y nos cuenta su perfil, cuáles son sus intereses, para hacer más favorable su ingreso a la compañía. Les recomiendo que se pongan en contacto con las entidades de su país e universidades para que puedan conocer los índices y generar prácticas acordes. Les propongo conocer más de este mundo y explicar las brechas para que la inclusión sea posible. Se puede construir un mundo mejor donde se generan espacios y oportunidades. Ahora, como persona, primero les agradezco el espacio, la posibilidad de ser escuchada. Creo que es fundamental reconocer que somos seres humanos, que tenemos que mirar un poco más allá de nuestros ojos para poder aceptarnos con nuestras diferencias y con nuestras virtudes. Para mí es grato compartir mi experiencia, confieso que un largo recorrido para llegar hasta acá, para poder confiar en mí misma y contarles mis aprendizajes.